Sucuma, para los que no me conocen. Soy el encargado de dar hoy día la charla médica acerca de los accidentes cerebrovasculares. Para mí un gusto poder revisar este tema, que reviste mucha importancia para nosotros por la edad, ¿no?, que tenemos, porque esto se presenta generalmente en personas mayores, aunque hay jóvenes también que tienen este problema, ¿no?, sobre todo son aneurismas o malformaciones congénitas, ¿no?, pero mayormente se da en personas a partir de los 60 años, más o menos, ¿no?, por problemas que han tenido ya anteriormente y no han sido tratados o no se han dado cuenta, ¿no?, sobre todo por la hipertensión arterial, que hay muchas personas, desgraciadamente, como es una enfermedad silenciosa que no da síntomas, no hay síntomas, entonces los que no se miden la presión no pueden saber cómo están, ¿no? Entonces es recomendable siempre tener un centro de salud, un médico, una enfermera, alguien que les tome la presión constantemente, ¿no? Pues es la única forma de saber si tienen o no tienen hipertensión arterial. Esa es la única manera, ¿no? Entonces, ahora también se pueden tomar ustedes mismos la presión comprándose un tensiómetro automático que se vende normalmente en la Avenida Emancipación. Hay bastante galerías, tiendas que venden pues los tensiómetros automáticos. Hay de muñeca y de brazo, entonces pueden comprarse lo que más le acomode, pues, ¿no? Eso sería una recomendación, porque la hipertensión arterial es la primera causa primaria de problemas en accidentes cerebrovasculares, ¿no?, sobre todo las hemorragias, aunque también en los infartos también influye, ¿ya? Ahora ya en el transcurso de la charla vamos a aclarar algunos aspectos. No sé si me están escuchando bien. Sí, correcto. Dale, Julio. Muy bien. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto. Ahí te veo. Gusto de saludarte después de ¿cuántos años? 50 años. Sí, Julio, ha sido un gusto mío para poderlos ver y saber de ustedes también. Bueno, gracias por la charla. Hola, Mario, ¿cómo estás? Julito, buenas noches con todos los hermanos, especialmente contigo, Julito. Un fuerte abrazo por ustedes. Acá ya estamos preparados. No sé, estoy a la espera de, que ingresen más o ya doy por... Julito, sí, ya empezamos. Julito, ya empezamos ya. Una presentación que ya creo que está de más porque todos te conocemos, así que una gran satisfacción de tenerlo al hermano guadalupano de la sección C, Julio Sucuma. Desde un inicio de esta junta directiva ha dado todo su apoyo y lo seguirá dando porque es parte de su forma de actuar. Marco Antonio Sánchez. Bueno, Julio, el tema que está tratando, pues como conversamos en la tarde, es de suma importancia para nosotros que ya estamos en base 7, para los familiares, para todos los más cercanos, en especial que ya pues han superado esa edad, ¿no? En principio quiero agradecer la participación de señoras, damas y señores y hermanos guadalupanos que están pues en esta videoconferencia y que por cierto es ya la segunda que estamos llevando de acuerdo con nuestro plan de gestión de la Junta Directiva del año 2025 al 2026. Y vamos a seguir con nuevas videoconferencias. Ya tenemos para el mes de mayo también ya comprometido la participación con hermanos de la D. De la C. Y así vamos a ir avanzando. Así que les agradezco su participación. Y Julito, adelante, tiene la palabra. Ya, muchas gracias, Felipe. Vamos a comenzar entonces con la presentación. Vamos a presentar primero la definición de ACV, ¿no? La apoplejía o derrame cerebral se define como la deficiencia neurológica repentina atribuible a una causa vascular focal. Esa es una definición clínica. En realidad es la deficiencia de irrigación en ciertas partes del cerebro, no llega la sangre oxigenada, que es vital para todo el organismo,
y al sufrir esta deficiencia, las células nerviosas se mueren, ¿no? por falta de oxígeno. Los estudios de laboratorio incluyen imágenes cerebrales, esos se emplean para establecer el diagnóstico. El derrame cerebral más común, que es como también se le conoce a esta enfermedad, ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre a una parte del cerebro, lo cual puede dañar o destruir células del cerebro. En los estudios de imágenes, los estudios que se piden son la tomografía cerebral, pero sin contraste. Se pide también, puede pedir una resonancia magnética, puede pedir una arteriografía, en fin, eso ya depende del médico especialista que reciba al paciente, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es llevar de frente al paciente al hospital más cercano para que reciba la atención más precisa. Esta lámina que están viendo ahora es de anatomía vascular, para que ustedes puedan entender cuáles son las arterias que irrigan al cerebro. Tenemos entonces la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la comunicante posterior, la carótida interna arriba, ahí, y la comunicante que anterior, ¿no? Más abajo tenemos la arteria cerebral posterior, la arteria cerebelosa superior, la aica y la pica. Esas son arterias cerebelosas, ya no son del cerebro, no son del cerebelo, ¿no? Póstero inferior y antero inferior. Y aquí en el medio tenemos la arteria basilar, ¿no? Viendo en la tomografía vemos la arteria cerebral posterior y al centro vemos el polígono de Willis, ¿no? Esto acá centro, el centro. Ese es el famoso polígono de Willis, que es donde en la base de la carótida interna se forman ahí trombos, o sea, coágulos, que a veces ocluyen pues la circulación cerebral. Y este polígono de Willis también cumple una función de mantener la circulación permanente en el cerebro, ¿no? A pesar de esta obstrucción, puede, por otras arterias comunicantes, puede suplir la falta de irrigación en una arteria grande cerebral, ¿no? Eso, bueno, eso para que se recuerde, tenemos que decir que todas estas arterias se encuentran en la base del cerebro, o sea, entre la primera vértebra cervical y la base del cerebro, ¿no? Por eso también hay arterias vertebrales que vienen de la parte de abajo del cuello, ¿no? Entonces, esa es una revisión rápida de la anatomía de la irrigación cerebral, porque acá la patología se relaciona con los vasos sanguíneos, ¿no? Con las arterias. Acá esta zona es la arteria vertebral, ¿no? O sea que eso de ahí viene ya de la columna vertebral. Bien, pasemos a la próxima. Próxima lámina. Ya, acá vemos los síndromes vasculares, o sea, los problemas que pueden existir. Aquí están representados las áreas de la arteria cerebral anterior en color rojo, ¿no? Está marcado con color rojo de la arteria cerebral anterior. Toda esa zona irriga la arteria cerebral. En amarillo está la arteria cerebral media, todo lo que está marcado en amarillo. Y en celeste, todo lo que el círculo que está atrás, en la región occipital, esa es la arteria cerebral posterior. Ya. Entonces,
cuando hay problemas en la arteria cerebral anterior, ¿no? Vemos que hay dificultades en el área motora y premotora de los miembros inferiores, ¿no? Puede ser una parálisis espástica, o sea, una contracción, ¿no? Contralateral, dice. ¿Por qué contralateral? Porque ustedes recordarán que el cerebro está formado por dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo. Cuando la lesión se produce, por ejemplo, en el hemisferio derecho, la lesión va a repercutir en la pierna, o sea, en el muslo y la pierna izquierda, ¿ya? O sea, al contrario, al revés. Y también está la corteza somatosensorial de los miembros inferiores y puede producir una hipoestesia también contralateral, o sea, baja la sensibilidad de las piernas, ¿no? Y de los muslos. También hay irrigado por esa arteria la corteza prefrontal. Cuando se afecta a esa zona, se puede producir mutismo, o sea, no puede hablar el paciente, abulia, que está muy decaído, muy desganado, y reflejos arcaicos, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la arteria cerebral anterior. Ahora pasamos a la zona que está enmarcada con amarillo, esa es la arteria cerebral media. Cuando hay lesión en esa zona, ahí encontramos el área motora y promotora de los miembros superiores y la cara también. Eso produce una parálisis espástica contralateral también, o sea, quiere decir en el otro lado del cuerpo, ¿no? Y también encontramos la corteza somatosensorial de los miembros superiores y de la cara. También hay una hipoestesia contralateral, o sea, como adormecimiento de la cara, poca sensibilidad, esas cosas, ¿no? Ahora, aquí en esta zona de la arteria cerebral media también encontramos el área de Broca. El área de Broca es muy importante porque eso produce afasia motora, o sea, el paciente no puede hablar, no puede articular las palabras, ¿no? Y más atrás encontramos el área de Wernicke. Es una afasia sensitiva. Lo que sucede cuando se afecta esa zona es que el paciente no entiende lo que tú le dices y te responde incoherencias, habla mal, ¿no? Se puede pronunciar las palabras, pero no habla coherentemente. También se encuentra en esa zona la corteza auditiva y eso puede producir una sordera cortical y alucinaciones auditivas, ¿no? Como que escucha algo que en realidad no existe, ¿no? Como cuando le digo a Marco, envía los mensajes de Xi Jinping, ¿no? Esas cosas, ¿no? Entonces son alucinaciones, ¿no? Bueno, es una broma, compadre. Radiaciones ópticas también se encuentra ahí. Entonces eso produce una hemianopsia homónima contralateral. Hemianopsia es cuando no puede ver con una parte del ojo, ¿no? O sea, la mitad del lado derecho o izquierdo, ¿no? De ambos lados, ¿no? No puede ver. O puede que no vea la parte de arriba por la parte inferior, ¿no? Hemianopsia. Bien, eso es todo lo que irriga la arteria cerebral media, ¿no? Entonces, todos esos trastornos se producen cuando hay una deficiencia en el riego de esa zona, ¿no? Riego de sangre arterial oxigenada. Y pasamos a la zona celeste, ese círculo celeste que está en la parte posterior. Esa es la corteza visual primaria y ahí se produce una hemianopsia también homónima, contralateral, con el respeto de la mácula, ¿no? Hay una ceguera cortical. Y también está la zona del tálamo, te da un síndrome talámico, ¿no? Cuando se afecta la arteria cerebral posterior. Bueno, eso es a grandes rasgos
la importancia de conocer la anatomía de esta zona para poder, mediante los signos y síntomas que presenta el paciente, ver qué arteria es la que puede estar afectada, ¿no? Pero ahorita, como tenemos, pues, como le digo, la tomografía, con la tomografía ya se puede ver si es que hay un sangrado, una hemorragia, o es un proceso isquémico, ¿no? Se ve claramente en la tomografía sin contraste nomás, no es necesario que tenga contraste. La próxima. Bien, acá pasamos a los tipos de ACV, o sea, los tipos de accidentes cerebrovasculares. Son de dos tipos: ACV isquémico o ictus isquémico y ACV hemorrágico. Los ACV isquémicos son la mayoría de los casos, más o menos un 80%, ¿no? Y los hemorrágicos es un 20% más o menos de pacientes. En el ACV isquémico se obstruye una arteria que irriga el cerebro, puede ser por un trombo o un émbolo. ¿Cuál es la diferencia de un trombo o un émbolo, no? La diferencia es que el trombo se forma en el mismo lugar, o sea, en la misma arteria del cerebro, ¿no? Y el émbolo es un trombo que ha viajado de otra parte, puede ser del corazón. Un coágulo, por ejemplo, por una fibrilación auricular, viaja por la circulación, llega al cerebro, encuentra una zona estrecha y ahí se queda, ¿no? O sea, ahí tapona la irrigación. Entonces, el trombo es un coágulo que se forma en el lugar, y el émbolo es cuando ya viene, o sea, viene migrando de otro sitio, ¿no? Esa es la diferencia. Después el ACV hemorrágico, eso ocurre cuando se rompe una arteria en el cerebro. Entre las causas más importantes se encuentra la hipertensión arterial. Esa es la presión alta que les decía al principio. Esa es la primera causa primaria. Pero la primera causa secundaria es el TEC, o sea, el traumatismo encefalocraneano. Ustedes sufren un fuerte golpe en la cabeza por un accidente, una caída, o inclusive a veces jugando fútbol saltan y se encuentran entre las dos cabezas, uno de los jugadores te golpea la cabeza fuertemente y eso también, ese TEC te puede producir un sangrado, ¿no? El aneurisma se produce por un aneurisma, el cual se origina en una falla en la capa muscular de la arteria. La arteria tiene una capa muscular que es la que lo protege, ¿no? Cuando hay una falla en esa capa, como que la sangre empuja hacia afuera a la arteria y forma como un globito. Eso puede ir creciendo durante toda la vida, ¿no? Va a llegar a un tamaño regular ya en algunos, y si no se detecta a tiempo, eso se puede romper y eso produce un sangrado hacia el parénquima cerebral o hacia la zona subaracnoidea, ¿no? Que es una parte de la meninges que está en el exterior, como si fuera un forro, pues, del cerebro, ¿no? Igual que la pleura cubre los pulmones, las meninges cubren al cerebro, y una de las capas es la aracnoide, ¿no? Y las famosas MAP, que son las malformaciones arteriovenosas. Esa es una anomalía estructural en la unión de los capilares de las arterias y las venas. O sea que las arterias y las venas se tienen que comunicar ya en su parte más fina. ¿Por qué? Porque la función de las arterias es transportar la sangre oxigenada del corazón, del ventrículo izquierdo, que sale por la aorta, todas las arterias principales, llega a toda la parte del organismo para hacer la nutrición, y las venas, ¿no?, son las que regresan esa sangre al corazón ya por el lado derecho, ¿no?, hacia el ventrículo derecho, ¿no? Bueno, por aquí creo que ya acabamos. Next. ¿Ya? Acá vamos a explicar sobre el ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico se divide fundamentalmente en hemorragia intracerebral o intraparenquimal, ¿no? El inicio es gradual y progresivo, o sea, lento, durante minutos a horas en la mayoría de los pacientes, pero también puede presentarse abruptamente con un déficit máximo
al inicio, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta hemorragia, ¿no? Intraparenquimal, que está en la parte más interior del cerebro, lejos de la corteza, ¿no? Entonces, aquí en la tomografía de abajo, esa mancha blanca que se ve, esa manchita blanca que tiene ahí un puntero rojo, creo que lo he señalado, eso es una hemorragia intraparenquimal o intracerebral, que le llaman, ¿no? Y ahora el otro tipo es la hemorragia subaracnoidea. Esto tiene una aparición repentina, ¿no? Con dolor de cabeza intenso, ¿no? Ahí los pacientes sienten un dolor muy fuerte en la cabeza. Y hay disfunción cerebral focal, pero es menos frecuente que con los otros tipos. Los factores de riesgo también tienen la hipertensión, el tabaquismo, el consumo de alcohol, ¿no? Puede ser también por tener una enfermedad genética, una susceptibilidad genética, como la enfermedad renal poliquística, antecedentes familiares de hemorragia subaracnoidea, o sea, padres, tíos, hermanos que hayan sufrido de esto. Y también el consumo de fármacos simpático miméticos, ¿no? Por ejemplo, la cocaína. Esta hemorragia subaracnoidea es en la zona exterior cortical, ¿no? Ahí lo que se está señalando con el puntero y el otro también ahí, ¿no? O sea, no está más hacia afuera que el otro, ¿no? Que el parenquimal. Bueno, eso para que más o menos sepan diferenciarlo, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, acá ya vienen los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de un ACV? Primero tenemos una pérdida de la función sensitiva, motora o ambas, ¿no? Puede ser motora y sensitiva en la mitad del cuerpo. 85% con apoplejía isquémica tienen hemiparesia. ¿Qué cosa es una hemiparesia? Es una debilidad de los músculos de la mitad del cuerpo. Si fuera una parálisis total sería una hemiplegia, ¿no? Hay una hemiparesia. Hay cambios de la visión. Puede haber visión doble, escotomas, centellantes, en fin, una serie de síntomas, ¿no? Ver luces, en fin. Otro síntoma, cambios en la marcha, ¿no? El paciente camina descoordinadamente, como si estuviera mareado, una cosa así. Otro síntoma, cambios en el habla o la comprensión. Eso es lo que le decía con tener en cuenta que acá los minutos cuentan, ¿no? O sea que la primera hora que se presenta esta patología se debe actuar, eso le llaman la hora de oro, pues, ¿no? Si actúas en ese momento, es muy probable que puedas recuperar al paciente en menos tiempo, ¿no? Y darle pues una recuperación, ¿no? Porque si te demoras más, avanza la isquemia o la hemorragia y ya a veces daña una zona muy extensa del cerebro, ¿no? Y bueno, no solo por lo que es extenso, ¿no? Sino por los centros que vimos al principio que pueden dañar y el paciente pues puede quedar con una parálisis, con una afasia, en fin, con todos esos síntomas, ¿no? Ya, pasamos a la siguiente parálisis. Acá vemos cuáles son las causas de los... Alejandro Dionisio, apaga tu micro, por favor. Alejandro Dionisio. Ya, gracias. Que todos apaguen sus micros si no hay interferencia. Ya, me están escuchando claro, ¿no? Sí, Julito, sí. ¿Me escuchan, no? Ya. Bueno, entonces pasamos a las causas.
Acá vemos que los accidentes cerebrovasculares isquémicos son el 80% de los casos y los hemorrágicos el 20% de los casos. En la figura vemos que un coágulo bloquea el flujo sanguíneo del cerebro y pinta esa zona celeste o azul que ustedes ven, ¿no? Eso porque no llega ahí, está bloqueando una arteria, ¿no? Las causas de los accidentes isquémicos son la trombosis cerebral, la embolia cerebral. Como ya le dije, la trombosis cerebral es cuando el coágulo se forma en el mismo cerebro, ¿no? Generalmente en el inicio de la carótida interna, ¿no? Es la zona más frecuente. Y la embolia cerebral es cuando el coágulo viene de otro sitio y tapa pues una arteria. La aterosclerosis, eso, bueno, si no lo tienen claro, la aterosclerosis es un estrechamiento de las arterias por el depósito en su interior de sustancias como el colesterol malo, el LDL, que se pega ahí en las paredes internas de la arteria y van estrechando pues la luz de esa arteria, ¿no? Eso bueno, además ahí se puede, por la fibrina, si hay un pequeño sangrado por las plaquetas y todo lo demás, se aglutina y eso se vuelve un tapón sólido que, bueno, no deja pasar por la sangre, ¿no? La aterosclerosis es el principal responsable también de la hipertensión arterial, ¿no? Porque la presión arterial se mide la dificultad que tiene la sangre para pasar por las arterias, ¿no? Cuando el conducto es más estrecho, hay más dificultad, entonces sube la presión. Es como cuando ustedes están regando con su manguera su jardín o su chacra, lo que sea. Quieren más presión, le tapan una parte de la boca de la manguera y el agua se proyecta más allá porque tiene más presión. Lo mismo sucede en las arterias, ¿no? Pero las arterias, como no tienen la boca que desemboca para afuera, para el exterior, a veces eso es lo que provoca que se rompan pues, las arterias, esas cosas, ¿no? Dando una hemorragia. Entonces, las causas del ACV hemorrágico, primera causa, hipertensión arterial crónica, ¿no? Ya le expliqué que por qué, ¿no? Por la misma aterosclerosis. Los aneurismas cerebrales, ya también les expliqué que es por una falla en la capa muscular de las arterias. Eso lo vuelve más débil y son más propensos a que se rompan, ¿no? Las malformaciones arteriovenosas, eso en la unión de los capilares arteriales y venosos se forma ahí una red anormal, ¿no? Que se entrecruzan ahí y también esa zona es fácil de que se rompan, pues las arterias, las venas provocan un sangrado. Los traumatismos craneales, que son lo que le expliqué, ¿no? Cualquier golpe fuerte en la cabeza que puede causar una hemorragia, ¿no? Y también cuando hay trastorno de coagulación. Por eso es que cuando llegan a la emergencia siempre es bueno hacerse pues su prueba completa de sangre, ¿no? Hemograma, glucosa, colesterol, triglicéridos, tiempo de coagulación y sangría, tiempo de tromboplastina, en fin, todo para ver si hay algún trastorno en la coagulación, ¿no? Estar seguro. Bueno, en otra figura, esa es la carótida interna, ahí vemos la placa de ateroma que está recubriendo la pared de la arteria, y arribita tenemos un coágulo, ¿no? Que es el chiquito ahí que se ve rojo. Ese es el coágulo que tapamos, ¿no? Muy bien. Pasamos a la próxima. Ahora vemos los factores de riesgo, ¿no? Como decíamos anteriormente, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo. La presión alta puede dañar los vasos sanguíneos del cerebro, ¿no? Cuando se rompe. Diabetes mellitus tipo 2, que es el de los adultos,
Aumenta el riesgo del daño vascular y aterosclerosis. Eso también contribuye a que se formen las placas de ateroma que les estaba diciendo. El colesterol alto, por supuesto, favorece la formación de las placas ateromatosas en las arterias, lo que puede causar bloqueo o coágulos. El tabaquismo, o sea, el cigarrillo, también daña los vasos sanguíneos y aumenta la coagulación. Por eso es preferible no fumar. Alcoholismo, bueno, ahí viene un problema, ¿no? Dice, el consumo excesivo de alcohol eleva la presión arterial y puede desencadenar arritmias. Bueno, ya como el alcohol es una cuestión social, tampoco no se puede prohibir, pues, terminantemente, ¿no? Pero las personas que sufren de colesterol, de diabetes, hipertensión, de preferencia deben abstenerse de tomar alcohol. La obesidad y el sedentarismo, ¿no? Eso, bueno, también están asociados a la hipertensión, la diabetes y colesterol alto. En el libro de oro yo escribí un tema sobre la obesidad, ¿no? La obesidad ahora se considera pues una enfermedad inflamatoria, ¿no? General. Ahora está de moda pues un síndrome que se llama síndrome metabólico, que tiene 5 factores: la obesidad, la presión alta, la glucosa alta, o sea la diabetes, el colesterol alto y los triglicéridos altos. Esos son los 5 factores, ¿no? Entonces, pero si tú ya tienes 3 de estos factores, ya se considera un síndrome metabólico. ¿Y cuál es la mala noticia del síndrome metabólico? Que tiene un pronóstico malo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes van a terminar con un problema de esto, ¿no? Un ACV o un problema de un infarto agudo del miocardio, ¿no? Un infarto cardíaco. Ahora, los infartos no solamente se producen en el cerebro o en el corazón, ¿no? También hay en el pulmón, ¿no? Y en los 3 sitios, en las 3 zonas, son peligrosos, ¿no? Pueden ser mortales, ¿no? Seguimos con enfermedades cardíacas, especialmente la fibrilación auricular, que puede generar coágulos y que viajan al cerebro, ¿no? La fibrilación auricular se produce por una arritmia, ¿no? Severa, en el cual la aurícula no se puede contraer bien, ¿no? No se puede contraer y dilatar bien como es lo normal, porque el corazón, como ustedes saben, es un músculo liso que está funcionando gracias a estímulos eléctricos, ¿no? Entonces, en caso de la fibrilación auricular, la aurícula está como temblando, no se contrae bien, y entonces se produce ahí un éxtasis de la sangre, un remanso, y esto favorece a que se formen los coágulos, ¿no? Por eso que la fibrilación auricular es una de las causas de muerte súbita, ¿no? Porque se produce un coágulo y que puede taponar, pues, no solamente las arterias del cerebro, sino también sus propias arterias del corazón, ¿no? Las coronarias que nutren al corazón. Entonces, cuando es un infarto masivo, es letal, pues, es mortal, ¿no? Otro de los factores, el uso de anticonceptivos orales, las damas que usan anticonceptivos orales, en combinación con otros factores como el tabaquismo, también pueden producir estos ACV. Y por último tenemos el estrés crónico y la salud mental no tratada. Ahora con el ritmo de vida que tenemos, ¿quién no está estresado, no? Tenemos estrés por el trabajo, por la familia, por la inseguridad ciudadana, por la inseguridad económica, en fin, por tantas cosas. Eso nos lleva a una ansiedad severa a veces, que si no es tratada puede derivar en una depresión, ¿no? O tantas otras enfermedades mentales que también hay. ¿Por qué? Porque el estrés produce cortisol, ¿no? Que es la hormona del estrés, que produce malestar, en fin, todas esas cosas. Y el tratamiento de la depresión, esas cosas se tiene que dar, por ejemplo, serotonina, ¿no? Para ver que haya un aumento de la captación de serotonina y de melatonina, por ejemplo, que es una hormona que sirve para el sueño y para crear una sensación de bienestar. Ahora hay gomitas de melatonina que usan las personas de edad para poder dormir, antes de usar una benzodiazepina, esas cosas, se toman eso o consumen, ¿no? O comen eso
logran conciliar el sueño y se sienten más tranquilos, ¿no? Bueno, ya el que no le resulta con eso, con tomar esas cosas caseras, ¿no? Guaguasana, tantas cosas relax, en fin, ya se tendría que tomar pues un hipnótico, un sedante, una benzodiazepina, bueno, ya lo que le recete pues el especialista, ¿no? En psiquiatría, en fin, al médico que ustedes acudan. Pasamos al siguiente. Las consecuencias de estos accidentes cerebrovasculares. Hay consecuencias de diversos tipos, ¿no? Las físicas, puede haber una parálisis o una debilidad, eso que le decía, una hemiplegia o una hemiparesia, ¿no? Problemas del habla, ya lo que le dije, puede quedarse mudo completamente o hablar, pero tener dificultad del habla, ¿no? La pérdida de coordinación, o sea, al caminar se ven movimientos descoordinados, desordenados, ¿no? Que parece que estuviera mareado o que se hubiera tomado pues una botella de whisky rápidamente, ¿no? Y el dolor o entumecimiento, adormecimiento también, ¿no? Son unas consecuencias físicas de este problema. Hay también cognitivas, dependiendo del área que ataquen, puede haber pérdida de memoria, ¿no? Anterógrada o retrógrada, problemas de razonamiento, simple problema no lo puede resolver, y la confusión o desorientación en tiempo, espacio, persona, ¿no? No sabe dónde está, qué día es, en fin, no distinguen claramente. Y las funciones emocionales, psicológicas, como les decía anteriormente, depresión o ansiedad, también hay cambios de personalidad y hay frustración pues, por la pérdida de las habilidades, ¿no? Las personas se sienten tristes y a la vez con cambios de carácter, a veces se vuelven agresivos, irascibles, ¿no? Por su misma impotencia de no poder hablar, no poderse hacer entender. Algunos se vuelven muy lábiles y lloran pues, constantemente, ¿no? Como quejándose. Hay también un tema de la anosognosia, ¿no? O sea que a veces el paciente está mal y no se da cuenta, ¿no? De cuál es su problema, ¿no? También se presenta este tipo de problemas. La próxima, vamos. La rehabilitación. Bueno, acá en la rehabilitación ya cuando controlamos el ictus, ¿no? El tratamiento de la isquemia por un coágulo, dependiendo del paciente, que sea mayor de 18 años, de cierto peso, en fin, se puede utilizar trombolítico, ¿no? O fibrinolítico. Uno de ellos es el alteplase, que convierte el fibrinógeno en fibrina y hace que se diluya pues, el coágulo, ¿no? Es un inyectable que se utiliza en una dosis de 0.9 miligramos por kilo de peso, y siendo la dosis máxima 90, ¿no? O sea, si un paciente, por ejemplo, pesa 70 kilos, por 0.9 sale 63 miligramos, ¿no es cierto? Entonces, la forma de aplicar es en el primer minuto el 10%, o sea, 6.3 miligramos, y luego una infusión continua por 1 hora el resto, ¿no? Lo que queda, los 50 y tantos miligramos que ya se le aplica de esa forma. También puede haber, si no tiene hemorragia, se le puede utilizar antiagregantes plaquetarios, ¿no? Más conocido es la aspirina, ¿no? La cardioaspirina, pero también puede ser clopidogrel, hay varios, ¿no? Julito, disculpa. Dime. Una emergencia, mire, por alguna razón esto va a terminar en menos de 3 minutos. Ya les envié a todos al WhatsApp de Siempre Unidos, de la C, de Comandos y algunos individuales, a ti mismo también, Julito, el nuevo link. ¿Ya? Para poder ahí conectarnos nuevamente. Por favor, pásale a la gente de la D. ¿Ya? Si esto se corta, automáticamente habilito el nuevo link
y todos volvemos a ingresar. ¿Ya? Ya, está bien, de acuerdo. Ya, sigue. Sigue. El objetivo de la rehabilitación es recuperar las funciones perdidas, ¿no? Y esto comprende la fisioterapia, que es la terapia para recuperar sobre todo el movimiento de los músculos, ¿no? Que están débiles o están paralizados. La terapia ocupacional, en la que el paciente aprenda las actividades cotidianas como comer, bañarse, vestirse y todo lo demás, ¿no? La logopedia recupera la capacidad de hablar, comprender y comunicarse, ¿no? O sea, esas tres cosas se utilizan. Esto se puede realizar en el hospital, centro particular o en la casa del paciente. La rehabilitación depende de la gravedad de la lesión, no solo se toma en cuenta la extensión de la lesión, sino el área cerebral afectada. En el contexto familiar es importante contar con una familia que sea muy participativa, que esté muy atenta al proceso, que sea colaboradora. Pasamos al siguiente. Acá estamos en prevención, ¿no? Control de la presión arterial, ideal que tenga menos de 130 sobre 80 milímetros de mercurio, la sistólica y la diastólica. Una dieta saludable, puede ser tipo mediterráneo, bajo en sal, grasas y azúcares, ¿no? Ejercicio regular, 30 minutos por 5 días a la semana más o menos. Caminar es un buen ejercicio, ¿no? Dejar de fumar, evitar el consumo excesivo de alcohol, mantener un peso